En este programa, te invitamos a disfrutar de un viaje en el tiempo para acercarnos a la cosmología de grandes culturas como la india, egipcia y maya. Descubriremos el cráter lunar que lleva el nombre de un mexicano apasionado por la astronomía. Y te diremos por qué la mirada está puesta en la Luna nuevamente para la conquista del espacio exterior. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos nuevamente desde el Instituto Politécnico Nacional, aquí en el Planetario Luis Enrique Erro, en Zacatenco, en la Ciudad de México. El primer planetario de América Latina, sigue siendo un lugar de prestigio internacional, un referente de cultura y de investigación que no deja de maravillarnos. Esta vez vamos a seguir recorriéndolo de la mano del astrónomo Wilder Chicana Nuncebay. Así que los invito a disfrutar de esta nueva aventura. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos. ¿Y por qué 20? Si contamos manos y pies, los humanos tenemos 20 dedos. Y así se cree que eligieron ese número para que fuera la base de su sistema numérico. Para los mayas, los números y los patrones eran muy importantes. Pon mucha atención en cómo se van repitiendo y relacionando entre sí. Retrocedamos más de 1000 años. Imaginemos a los maestros mayas explicando a sus alumnos cómo llevar la cuenta de los días, cómo seguir los complicados calendarios y así determinar la fecha en la que vivían. Se ve que los alumnos no la están pasando nada bien. Y es que los calendarios mayas no eran sencillos. Existía un calendario ritual, un calendario civil y una cuenta larga. Para empezar, los mayas se regían por un calendario ritual, el Solquino, que duraba 260 días. Número que curiosamente da al multiplicar 20 por 13. Lo importante del calendario ritual maya es que cada día correspondía a un ser sobrenatural, que condicionaba la suerte de quienes hubieran nacido en ese día. Después de haber disfrutado una de las proyecciones que se transmiten aquí en el Planetario Luis Enrique Erro, nosotros seguimos aquí en nuestra visita. Y justo estamos en un área que no se pueden perder, que es el mural perimetral, que se llama La astronomía a través de la historia. Para conversar sobre este mural, sigue con nosotros el maestro Wilder Chicana, astrónomo y físico de este planetario. Wilder, coméntanos sobre este mural. Pues mira, este mural fue pintado por Adolfo Delgado y empezó en el año 1966 y al parecer termina en el año 1967, justo poco antes de que se inaugure el Planetario Luis Enrique Erro. Aquí, por ejemplo, tenemos una gran variedad de temas astronómicos que refleja muy bien el desarrollo de la astronomía efectivamente a través del tiempo y en diferentes culturas del mundo, que es muy importante. Por ejemplo, acá tenemos la cosmología india. El mundo descansa sobre 4 elefantes que a su vez descansan sobre una tortuga gigante que a su vez descansa sobre el cuerpo de esta cobra gigantesca. Obviamente no es, es metafórico, ¿no? Claro. O sea, y acá tenemos, por ejemplo, esta es una cosmología persa, ¿no? Que representa el conflicto entre el bien y el mal. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los chinos. Este sería el observatorio de Pekín, que es famosísimo
Y los instrumentos son de diseño europeo porque los jesuitas son los que ayudan a construir este maravilloso observatorio. Los jesuitas llegan a imponerse a los astrónomos chinos, los vencen en una competición por la predicción de un eclipse y entonces pueden entrar a la corte, pero son obligados a vestirse como los cortesanos chinos para poder estar en el palacio. Aquí, por ejemplo, pues también tenemos, son zodiacos, todos estos son zodiacos, ¿no? Diferentes zodiacos. Esto es un zodiaco chino, por ejemplo. Ahí tenemos el año del gallo, el año del perro, del cerdo, del mono. Este es un zodiaco persa, en fin. Acá tenemos planisferios, un planisferio, digamos, también persa. Acá tenemos babilonios y sumerios. Acá hay una cosmología egipcia. Por ejemplo, para nosotros el cielo es masculino y la tierra es femenina. Sí. Decimos siempre la madre tierra, ¿no? Así es. Pero para los egipcios no era así. Para los egipcios el cielo era femenino y la tierra era masculino, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a Nut, la diosa del cielo. Get está en la tierra, que está recostado. Sí. Y entre los dos está Shu, el dios del aire, que se interpone, ¿no? entre ellos. Entonces, todo esto es maravilloso realmente. Claro. O sea, la astronomía está muy ligada a esta serie, digamos, de mitologías. De interpretaciones. Así, de interpretaciones, efectivamente. De entender la necesidad del ser humano de entender dónde está. Claro, ¿no? ¿Dónde está buscar ubicado? su ubicación, digamos, ¿no? En insertarse en el orden del cosmos. Así es. ¿No? Acá los griegos ya empezamos, ¿no? El cielo, ¿no? El cielo, digamos, esta es una representación del eje del mundo, por ejemplo, ¿no? Un gigante que sostiene el eje del mundo para dar cuenta, digamos, del movimiento del eje de rotación de la Tierra. Acá tenemos a los griegos y toda su enorme contribución a la astronomía. Aquí tenemos a los vikingos, grandes navegantes, y parte del secreto de su éxito como navegantes tiene que ver con una brújula solar en este caso. Los chinos inventaron la brújula magnética, Sí. pero los vikingos inventaron la brújula solar. Ahora, la brújula solar es mucho más precisa que la brújula magnética. Acá tenemos, por ejemplo, ya los mayas, ¿sí? O sea, ellos conocían perfectamente los equinoccios y los solsticios. Tenemos los solsticios, el solsticio de verano, el de invierno, y en el centro los equinoccios, ¿no? De primavera y de otoño. Entonces, sus construcciones estaban orientadas para que el pueblo pudiera ver esos eventos. Lo que me llama la atención, bueno, este es un gran trabajo, que se puede uno detener horas por el detalle, pero no solamente habla de las contribuciones de estas grandes culturas, nos habla también de una época en donde empieza también un conocimiento de tecnología, de cohetes espaciales, de viajes a la luna. Así es, Sí. así es. Esa sería, digamos, ya la etapa más avanzada, ¿no? ¿Qué te parece si vamos Sí, para allá? Vamos para allá. ¿Cuál es el verdadero lugar de la Tierra en el universo? ¿Es el gran centro de todo lo que existe más allá? ¿O es un cuerpo celeste más que gira con otros alrededor de una estrella? Hace más de 500 años, dos hombres visionarios, Galileo Galilei y Nicolás Copérnico, desafiaron la sabiduría convencional con sus observaciones y revolucionaron el concepto que la humanidad tenía sobre la estructura del universo. Copérnico fue un astrónomo brillante. Sus observaciones y meticulosos cálculos matemáticos acerca de los planetas y las estrellas le hicieron cuestionar la idea aceptada en ese tiempo de que la Tierra era el centro indiscutible del universo. En su libro sobre las revoluciones de las esferas celestes, develó su audaz teoría de que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, y al hacerlo, sentó las bases para el florecimiento de la mecánica celeste moderna. Galileo Galilei nació en 1564, unos 20 años después de la muerte de Copérnico. Como estudiante en la Universidad de Pisa, se encontró con la revolucionaria teoría heliocéntrica de Copérnico y la apoyó con entusiasmo. Al ser pionero en la construcción y uso del telescopio, pudo hacer observaciones más detalladas y minuciosas.
Por ejemplo, de las lunas de Júpiter, las fases de Venus, así como de la existencia de montañas y cráteres en la Luna. Sus conclusiones respaldaron y consolidaron la teoría heliocéntrica, aunque se ganó la persecución de la Iglesia Católica de esa época. Al final, la historia dio la razón a estos dos valientes astrónomos. Sus hallazgos sentaron las bases de la astronomía moderna y de los desarrollos que la acompañan. Wilder, ¿qué es lo que podemos observar en esta parte del mural? Bueno, en esta parte del mural ya podemos observar el desarrollo tecnológico. Básicamente acá hay un poquito, está contándonos sobre los diferentes instrumentos que se mandan al espacio, sondas, naves espaciales. Estamos en pleno auge de la carrera espacial entre los Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Entonces cada uno de ellos pues trataba de mostrar que su sistema, ¿no?, político, económico era el mejor, pero bueno, en estas fases iniciales son los soviéticos los que comienzan a cosechar éxitos, ¿no?, triunfos, etc. Aquí estamos viendo, por ejemplo, esto es poco después, más o menos el año 57, cuando... ¿Del siglo XX? Sí, el siglo XX, es el año geofísico internacional, donde se descubren los famosos cinturones de Van Allen, esos cinturones de radiación que rodean a la Tierra y también de alguna manera protegen a la Tierra digamos, de la radiación extrema que llegaría desde el Sol a la Tierra. Aquí tenemos, por ejemplo, una pequeña reseña del desarrollo de los transportes, ¿no? Tenemos primero el hombre caminando, luego en bicicleta, el coche, trenes, aviones, en fin, ¿no? Va avanzando. Acá tenemos el Sputnik. Así es. Sí, es el primer satélite artificial de la humanidad. Ya una serie de instrumentos, el Telstar, el primer satélite de telecomunicaciones, esa esferita, ¿no?, que está aquí, esa. Ajá. Y así, y acá tenemos sondas que llegan a la superficie de la Luna. Las naves espaciales. Las naves espaciales, esas son robóticas, digamos. Aquí los astronautas. Los astronautas son soviéticos, acá está la estrella, ¿no? Así es. Son los soviéticos. La Luna y... Esa guerra espacial que se dio. Esa guerra, bueno, sí, esa competencia muy fuerte, digamos, ¿no?, que se dio. Y aquí, por ejemplo, tenemos ya a los cosmonautas, como llaman los soviéticos, ¿no?, a los que salen al espacio. Tenemos a Yuri Gagarin, el primer hombre, ¿no?, en salir al espacio, digamos, en orbitar la Tierra. Tenemos a Valentina Tereshkova, la primera mujer civil, ¿no?, que fue al espacio. Así es. Tenemos a Laika, el primer ser vivo que fue enviado al espacio justamente el Sputnik 2. Lamentablemente pues no sobrevivió, ¿no?, al viaje. Tenemos a Gordon Cooper, el primer norteamericano que hace una salida, digamos, al espacio. Y Ham, que fue una mascota, un chimpancé, que él sí regresó, sí volvió a la Tierra, ¿no?, después de la misión espacial. Todo eso está ocurriendo con límite el año 67, es decir, 2 años antes de que el hombre llegara a la Luna. Así es, por eso no está representado. Aquí. Entonces, para esa parte, digamos, de la llegada del hombre a la Luna, tenemos un espacio, ¿no?, especial en otra área del planetario. En el edificio Constelaciones. Ahí es donde está ya toda esa parte de la llegada del hombre a la Luna. Y se necesitaría otro gran mural para todo lo que está pasando y va a pasar. Y va a seguir pasando. Un territorio misterioso y emocionante por explorar. La Luna, nuestro satélite natural. Actualmente están en desarrollo nuevas misiones que constituyen un paso ineludible hacia el futuro de la exploración espacial. Permitirán obtener conocimientos científicos, beneficios económicos y serán fuente de inspiración para las nuevas generaciones de exploradores. Artemisa es el programa de la Agencia Espacial Estadounidense que planea ir a la Luna para establecer un campamento espacial y una comunidad, por primera vez, fuera del planeta Tierra, en otro mundo.
El objetivo es llevar a cabo estudios científicos y de exploración a largo plazo. Este programa pretende perfeccionar la habilidad de los astronautas para aterrizar y despegar en una superficie distante de la Tierra, entender cómo podemos los humanos sobrevivir y desarrollarnos en ambientes con gravedad diferente a la terrestre, aprender a utilizar los recursos existentes en estos lugares distantes, por ejemplo, encontrar agua congelada y purificarla o convertirla en combustible. Paralelamente, la Agencia Espacial China y la Agencia Espacial Rusa, en conjunto, planean establecer una estación internacional de investigación lunar. La primera fase consiste en el reconocimiento de la Luna y la selección de un sitio para establecer la estación. Las sondas chinas Chang'e han tenido éxito en misiones como orbitar el satélite y realizar aterrizajes exitosos. En 2019, Chang'e 4 llevó a cabo el primer aterrizaje en el lado oscuro de la Luna, y en 2020, Chang'e 5 tomó muestras de la Luna y regresó a la Tierra con ellas para analizarlas. Rusia cooperará con China en este ambicioso proyecto con los resultados de sus misiones Luna 25, Luna 26 y Luna 27. Además de las grandes agencias espaciales, hay empresas privadas que han intentado llegar a la Luna para avanzar en sus objetivos comerciales de vender infraestructura espacial para una vida sostenible en el satélite. El 23 de abril de 2023, la nave espacial Hakuto R de la empresa japonesa iSpace falló en su aterrizaje en la superficie lunar. En su espíritu de nunca abandonar la exploración lunar, continuará con futuras misiones en 2024 y 2025. Pero hay algo también que es muy interesante, que es un espacio a Luis Enrique Erro. ¿Qué te parece si vamos para allá? Uno de los espacios especiales de este planetario es esta zona dedicada a Luis Enrique Erro, quien justamente da nombre a este planetario. Y bueno, hay algo muy especial. Justo en la Luna hay un cráter que lleva su nombre. Platícanos de Luis Enrique Erro. Bueno, Luis Enrique Erro es un personaje fascinante realmente. Fue una persona muy multifacética. Digamos, él fue político, educador, astrónomo aficionado, pero digamos que donde él más dedicó su tiempo, su atención, fue a dos áreas en específico, a la astronomía y a la educación. Esa es la contribución más grande, digamos, que dio. Por lo tanto, él participó en la creación, por ejemplo, del Observatorio Astronómico de Tonantzintla, que está en Puebla. Participó en la creación del IPN, ¿sí? Y entonces, y por otras cosas más, digamos, el planetario del IPN lleva su nombre para, de alguna manera, un homenaje, ¿no?, a la contribución que él hizo a la educación y a la astronomía. La pasión por la astronomía de Luis Enrique Erro es incuestionable. Esta anécdota así lo revela. Luis Enrique Erro era un hombre cercano al presidente Lázaro Cárdenas, quien lo nombró consejero de su gobierno en 1935. Al saber el presidente que su colaborador padecía sordera, le dio una importante suma de dinero y le pidió que fuera a Francia a curarse de ese padecimiento. El profesor Erro estaba más interesado en observar el cielo que en escuchar bien, por lo que usó una gran parte de ese recurso para comprar un telescopio. El instrumento se instaló en la casa de Luis Enrique Erro, pero en 1940 lo donó al Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla, donde permanece hasta nuestros días. Ahí generó cientos de placas astronómicas del cielo nocturno, y también sirvió para entrenar a algunos de los más destacados astrofísicos mexicanos del siglo XX. En 1957 fue adaptado para observar el Sol. Con él se han estudiado ráfagas, manchas, eclipses y hasta una aurora boreal. Se le conoce como el telescopio solar del INAOE. Incluso hoy en día, por su localización e instrumental,
permite hacer registros del Sol que no son realizados por ningún otro instrumento moderno en México. Tras su muerte, Luis Enrique Erro fue reconocido como un gran visionario mexicano. En 1970, la Unión Astronómica Internacional designó con su nombre a uno de los cráteres de la Luna. Esta organización es la encargada de dar nombre a los planetas y satélites. Se identifica un cráter en una imagen lunar, se mide y se le asigna un diámetro. Después, se le da el nombre de una persona fallecida que haya hecho contribuciones significativas a la ciencia o a la exploración espacial, como el caso de Luis Enrique Erro. El cráter Erro está ubicado en las coordenadas lunares latitud 6 grados norte, longitud 98 grados este. Se encuentra en el lado oculto de la Luna rodeando al mar de Smith y tiene un diámetro aproximado de 64 kilómetros. Estamos ahora en el edificio Constelaciones. Este es parte de lo que ustedes pueden venir a visitar aquí en el Planetario Luis Enrique Erro. Es un museo de la carrera espacial del siglo XX. Y seguimos conversando con el maestro Wilder Chicana. Tú en tu vida profesional como astrónomo, ¿qué experiencias te han quedado a lo largo de tu vida? ¿Cuál es la experiencia que te ha tocado? Yo considero que mi experiencia más importante fue tener el privilegio de ser el ayudante de Paris Pismis. Paris Pismis fue el pilar más importante de la astrofísica contemporánea en México. Ella es quien profesionaliza la astrofísica en México. Entonces, poder haber estado junto a ella, conversar, interactuar diariamente, ¿no? Prácticamente desde que llegué a México hasta que ella falleció en el año 99, fue pues realmente una serie de aprendizajes, ¿no? Cada día algo distinto, cada día algo nuevo. Yo recuerdo mucho que cuando yo llegaba le decía, ¿no? Le decía maestra, porque la consideraba mi maestra. Maestra, ya llegó su estorbante, le decía, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me correspondía reunir las revistas a las que ella estaba suscrita o que le daban, digamos, ¿no? Le enviaban las revistas en inglés de diferentes, diferentes publicaciones. Entonces yo lo que hacía era reunir las revistas y empezaba leyéndole los índices, los títulos, ¿no? Entonces ella escuchaba el título y me decía esa, entonces yo la marcaba y así le iba leyendo de las diferentes. Una vez que acabábamos esa selección, digamos, previa, ahora yo leía los resúmenes. Le leía un poco los resúmenes y si no le gustaba me decía otra y así. O sea, al final seleccionábamos ya de muchas revistas los diferentes artículos y al final quedaban 3 o 4 que eran los que ya tenía que leer. ¿Por qué? Porque en esa época ella ya no podía ver. Entonces yo tenía que hacer eso. ¿Y por qué era el estorbante? Porque yo no pronunciaba bien en inglés y entonces ella no entendía qué estaba diciendo, tenía que repetirle una vez, otra vez, hasta que ella decía, ah, ¿quieres decir esto? Y entonces así decía, sí, era eso. Entonces eso nos llevaba mucho tiempo al principio, por eso yo sentía que más bien le estorbaba en lugar de ayudar. Al final pues ya nos sintonizamos, conversábamos, en fin, empezó una relación muy, muy bonita, ¿no? Sí, me imagino, una relación que, bueno, profesional, de maestro, alumno, pero que después ha de haber sido una amistad importante. Sí, de hecho me impactó mucho su fallecimiento porque fue en una época en la que fue una de las huelgas más importantes que hubo en la UNAM. Ella se encontraba en ese momento en Tonantzintla, de hecho, ¿no? Cuando ocurrió eso. Uh-huh. Bueno, pero no solamente es esta anécdota con la maestra Paris, sino que hay más cosas, mucho más. Sí, bueno, otra de las que recuerdo también con mucho cariño es cuando Stephen Hawking escribe su libro, Breve Historia del Tiempo, y entonces yo encuentro un pequeño error allí y pues lo comento con los colegas, con los compañeros y yo le decía, bueno, lo voy a escribir. Me decían, no, porque no te va a hacer caso, en fin, pero bueno, yo necio dije, pues sí le voy a escribir. Le escribí una carta, un amigo, Ricardo Laudato, es quien me ayudó a hacer la traducción, ¿no? de la carta.
porque mi inglés pues, obviamente no era tan bueno como para mandarle una carta a Stephen Hawking. Y finalmente, al cabo de poco tiempo, recibo la contestación de Stephen Hawking. Obviamente, pues alguien escribe por él porque él ya tenía este problema, ¿no? Que no podía. Aún así... De esclerosis múltiple. Sí, así es. Aún así se dio tiempo para responder. Me agradecía, ¿no?, el comentario y que se iba a hacer una modificación en las siguientes ediciones del libro, ¿no? Entonces, bueno, yo quedé muy contento, ¿no? Pero te das cuenta cómo se va interconectando, sí, finalmente la astronomía en el mundo y los actores, y eso es muy importante, y además el detalle que tuvieron de contestar esa carta. Así es, así es. Pues muy interesante. Espero que hayan disfrutado de estas 2 emisiones donde pudimos conocer un poco de todo lo que nos ofrece el Planetario Luis Enrique Erro y el edificio Constelaciones del Instituto Politécnico Nacional. Además de aprender de la mano de un gran amigo de Factor Ciencia, el astrónomo Wilder Chicana Nucebay, de 2 temas que nos apasionan, la astronomía y la exploración espacial. Nos despedimos desde la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, aquí en el norte de la Ciudad de México. No olviden seguirnos a través de Facebook, YouTube o visitar nuestro portal. Nosotros continuamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.